Olá, colegas e amigos. Meu nome é João Guerra, sou presidente do Grupo Latino-Americano de Hemostasia e Trombose. É um prazer estar aqui hoje, dentro da celebração do Dia Mundial de Latrombose, trombose em pediatria. Nós teremos alguns eventos, este é o primeiro evento dedicado ao Dia Mundial de Latromboses. Vou passar a palavra agora para as coordenadoras dessa mesa, doutora Gabriela Isiucati e a doutora Mara Nunes Toscano. Por favor, Gabriela. Y bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por reunirse a esta reunión muy importante. Hoy nos encontramos acá con la doctora Mara Núñez Toscano, que es una médica pediatra hematóloga del Instituto Nacional de Pediatría de México, que va a hablar de los aspectos clínicos de la trombosis en pediatría. Y en segundo lugar, la doctora Carolina Servio, también una médica pediatra hematóloga, en el Hospital de Pediatría Garrahan de Buenos Aires, que va a hablar de los aspectos terapéuticos. Después de terminadas las exposiciones, daremos lugar a las preguntas que ustedes quieran. Así que, Mara, cuando quieras, puedes comenzar. Muy bien, muchas gracias a todos. Buenas tardes, buenas noches. Voy a compartir mi pantalla para platicarles un poquito acerca de la trombosis en el niño. Agradezco al Grupo CLAT la invitación y sobre todo que hayan dado un tema específico para pediatría, que creo que es cada vez tenemos que visibilizarlo más y poner focos rojos en él, ¿no? Entonces, el día de hoy yo les voy a hablar un poco del aspecto clínico de la trombosis en el paciente pediátrico. Hay algo que siempre me gusta un poco compartirles, son los datos, la epidemiología y los datos duros que tenemos. Y realmente, ¿qué sabemos de la trombosis? Nosotros sabemos, y aproximadamente estos datos son de antes de la pandemia, que teníamos estas incidencias. Teníamos una incidencia de 0.7 hasta 5 casos por cada 100,000 niños en la población general, que obviamente esto se incrementaba entre los pacientes que estaban hospitalizados. Y esto ha ido incrementándose exponencialmente, que ahora sabemos que aproximadamente 50 niños por cada 10,000 admisiones hospitalarias pudieran tener riesgo de trombosis. Y esto, bueno, ustedes saben que afortunadamente hemos tenido una mejora tremenda en el tratamiento de los niños. Ahora tenemos muchos mejores tratamientos médicos, quirúrgicos, en el tratamiento del cáncer, tratamos mejor a los prematuros, pero también eso ha traído que invadamos más a los niños y por consecuente, pues tengamos ahora esta consecuencia que es la trombosis en el niño. Y estos datos yo quiero compartírselos porque, por ejemplo, si observamos los datos que nos daba Circulation en el 2006, decía que teníamos 0.07 a 0.1 niños por cada 10,000 niños que tenían una admisión hospitalaria. Y que bueno, esto, estudiándolo en el sistema de salud, pues ha tenido sobre todo en el de Estados Unidos, que tenemos muchos más datos de Norteamérica que lastimosamente de Latinoamérica a veces no reportamos tanto, se ha incrementado hasta en un 70%. En el 2019, por ejemplo, sabíamos que ya casi cada 5 niños hasta 22 por cada 10,000 admisiones hospitalarias tenían riesgo de trombosis. Y el último dato que tenemos duro es del 2022, que sabemos que hasta cada 5 niños por cada 100,000 están en riesgo. Entonces, esto nos habla un poco de cómo hemos, sí, avanzado en el tratamiento y en la mejora del paciente pediátrico, pero también que esto nos ha traído consecuencias y una de ellas es la trombosis. Ahora sabemos que tenemos identificados ciertos factores de riesgo en los niños y que siempre son como estas banderitas rojas que tenemos que tener ya muy establecidos en nuestros hospitales y en nuestros centros, porque esto nos va a permitir empezar ahora les voy a platicar un poco que sí tenemos ciertas escalas para estratificar a niños e iniciar tromboprofilaxis, pero estas siempre serán como nuestras banderas rojas para poder nosotros
estratificar a nuestros pacientes. Sabemos que la hospitalización prolongada, y a esto le llamamos más de 3 días, cualquier estado inflamatorio que ustedes piensen, gusten, desde cáncer, pero también la enfermedad renal, los cardiópatas que siempre tienen un particular lugar en la trombosis, la enfermedad inflamatoria intestinal, todas las enfermedades autoinmunes tienen cierto riesgo de trombosis. Por supuesto que el uso de catéteres, y ahora les voy a mostrar algunos datos muy recientes, es un factor de riesgo que ya sabemos que es nuestro principal factor de riesgo en los niños. El uso de hormonales, y por mucho los estrógenos, nos dan casi 8% de los pacientes que usan estrógenos pudieran tener una trombosis. El que estemos en una unidad de cuidados intensivos, el que estemos intubados, si tenemos obesidad, poca movilidad, estamos en ciertas edades que sabemos que tenemos estos dos picos menores de 1 año y más de 10 años, el estado prepuberal también nos da cierto riesgo. La deshidratación, que ahora creo que cada vez tomamos más en cuenta, los niños que llegan deshidratados con algún otro factor de riesgo siempre nos va a dar un punto a favor a que se pueda formar un trombo. Y el trauma, que aquí en México particularmente estamos viviendo cada día más porque utilizan los vehículos de 2 ruedas y cada vez tenemos más niños con trauma y que puede eso favorecer finalmente el que se forme una trombosis. Sabemos que tenemos ciertos factores que son relacionados al paciente, pero también otros factores que pueden ser inherentes al tratamiento que nosotros damos a ese paciente. Los relacionados al paciente es la edad, como ya les decía, los menores de 1 mes, prácticamente los lactantes y los prepuberales que se consideran arriba de 10 años, tienen cierto riesgo de formar un trombo. Ahora, la trombofilia, que antiguamente se decía, si un niño se trombosa hay que buscar trombofilia hereditaria, se nos ha ido al final de las causas de trombosis y eso tenemos que considerarlo siempre. Si tenemos historia familiar, por supuesto que tenemos que buscar trombofilia o si es en un sitio poco habitual, pero ya no es de nuestras primeras causas. Entonces, eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Ahora, las que están relacionadas a las causas anatómicas, por ejemplo, siempre que tengamos una causa anatómica, que tengamos un trombo en donde se nos formó del lado izquierdo, si es en extremidades inferiores, pues tendríamos que pensar en May Turner o en Payet-Schroeder, si es extremidad inferior o superior, pero siempre tendríamos que pensarlo en aquel paciente que se trombosa del lado izquierdo. Ahora, las que están relacionadas al hospital, por mucho yo les decía, el uso de catéteres venosos centrales nos da un riesgo importante. En una revisión muy reciente tenemos hasta casi 8 veces de poder tener un trombo. La hospitalización prolongada, que esto después de 3 días, cada día que uno permanece en el hospital nos da un 3% más de riesgo de poder formar un trombo. El que estemos hospitalizados en unidades de cuidados intensivos, que seamos sometidos a cirugías y a cirugías mayores que sean de más de 90 minutos, que tengan pérdida sanguínea, que tengan asociación con transfusiones, también nos dan cierto riesgo de trombosis. El trauma, que ahora ya les decía que cada vez tenemos más niños con fracturas de huesos largos, de neuroeje o de pelvis o fracturas expuestas son factores de riesgo para que se nos forme un trombo. Y las relacionadas a la enfermedad, cualquier enfermedad inflamatoria. Sabemos que la leucemia, por mucho, es el cáncer número 1 en la población pediátrica, es el cáncer que más se nos trombosa. Y si a esto aunamos los medicamentos que utilizamos en leucemia, como son los esteroides, los antracíclicos, el uso de terapia intratecal, la asparaginasa, que nos da un riesgo específico, pues ciertamente se van juntando factores para que se nos forme un trombo. Seguido de la leucemia está el linfoma, los sarcomas y los tumores cerebrales. La enfermedad cardíaca, que siempre tenemos como un apartado diferente para ella, porque los enfermos cardiópatas siempre tienen un riesgo específico de que se nos forme un trombo. Y ahora los medicamentos que ya les mencionaba, específicamente la asparaginasa, que es el pivote que nos hace el que podemos curar o no a un niño de leucemia, pues tiene un riesgo específico de trombosis. Los esteroides, los estrógenos que ya mencionábamos, pero también muchas de las quimioterapias que utilizamos en otros tipos de cáncer pudieran ser relacionadas a trombosis. No sé por qué se me desapareció esta.
Em, Esta específicamente quisiera mostrarles porque es muy reciente, es del 2023, es del consorcio CHAT, está formada por varios expertos de Norteamérica y que han difundido mucho la información que se tiene acerca de la trombosis en pediatría. Y que en este análisis específicamente estudiaban qué riesgo teníamos con los catéteres. Ahora ya sabemos que un catéter en femoral se nos trombosa más, si tenemos un catéter, si tenemos con múltiples salidas, también es un catéter que pudiera trombosarse más que aquellos que solamente son de una sola línea. También ahora sabemos que los catéter PIC se trombosan más que aquellos que son a permanencia. Entonces, esta información nos da ciertos datos para tratar nosotros de crear ciertas estrategias con los niños y justo tratar de disminuir el que se nos forme un trombo. ¿Ok? Esto es un poco lo que ya les comentaba, pero creo que la morbimortalidad que nosotros tenemos asociada al que se forme un trombo puede ser hasta del 15%. A veces es mucho más difícil tratar las complicaciones de la formación de un trombo que el mismo trombo, ¿no? Y a muchos pediatras, desafortunadamente, todavía, no hablando solo de hematólogos pediatras, sino en general de los médicos que se dedican a la atención del niño, les da un poco de temor anticoagular o dar tromboprofilaxis en el paciente pediátrico. Y realmente la morbimortalidad es importante, entonces tenemos que empezar a pensar en ello, en las consecuencias que podemos tener el que se nos forme un trombo, el que no lo tratemos de identificar rápidamente. Si no lo identificamos dentro de las primeras 72 horas, tenemos hasta un 30% más de riesgo que ese trombo se extienda y que obviamente se embolice. Entonces, el no identificar adecuadamente una trombosis nos trae consecuencias. Ahora tenemos ciertas escalas, como yo les decía, desafortunadamente no tenemos estos checklists que tienen el mundo de los adultos y que nos facilitaría mucho el poder poner tromboprofilaxis en el paciente pediátrico, pero sobre todo en las terapias intensivas, que son los pacientes que, como ustedes ven, reúnen todas estas prácticamente características que yo les he dado, están invadidos, están en estancias prolongadas, están inflamados, todos ellos prácticamente cumplirían todo para que pudieran recibir tromboprofilaxis. Entonces, sí hay modelos que se han propuesto, sobre todo por los intensivistas, para catalogar a esos pacientes y poder decir, bueno, le voy a dar un puntaje específico y este paciente tiene un riesgo específico de trombosis. Como ven, estos son algunos de los autores que han propuesto ciertos modelos de riesgo trombótico y como ustedes ven, los factores de riesgo son muchos de los que yo ya les he mencionado. El utilizar un catéter venoso central es el mayor factor de riesgo y es el que mayor porcentaje nos da de puntaje en estos modelos que nos han presentado. El que tengas infección, el que tengas estancia prolongada, básicamente son los factores de riesgo que prácticamente se ven en estos modelos y que nos obligan a pensar si estos pacientes deberían de tener tromboprofilaxis. ¿Okay? Algo importante que tenemos y que vino a través del COVID y fueron las recomendaciones que se dieron de tromboprofilaxis en el paciente que tenía COVID grave. Ustedes saben que el COVID grave en el niño fue un espectro, no fue tal cual en el adulto en donde teníamos solamente un órgano de choque que era el pulmón, sino que en el niño teníamos desde un COVID leve, teníamos un COVID grave que básicamente podía asemejar desde un multiinflamatorio multisistémico hasta similar a un Kawasaki o incluso hasta un hemofagocítico. Entonces, estas recomendaciones fueron muy útiles durante el COVID y nos empezaron justo a decir qué niños están en riesgo, pero mucho se basaba de lo que ya sabíamos de los factores de riesgo previos. Algo que sí nos pedían es que fuéramos cuidadosos con algunas cosas, así que creo que estas recomendaciones, cuando utilizamos tromboprofilaxis o cuando utilizamos medicamentos completos, dosis completas de anticoagulantes, siempre tenemos que tener en cuenta la cifra plaquetaria, la cifra de
fibrinógeno, el que tengamos un riñón adecuado o un hígado adecuado, dependiendo del medicamento que estemos utilizando. Creo que estas recomendaciones nos ayudaron mucho en el tratamiento de los niños. Y como ustedes pueden ver, los factores de riesgo se repiten nuevamente. El uso de catéteres venosos centrales, el paciente ventilado, la estancia prolongada, la obesidad, un estado inflamatorio que per se ya lo teníamos en el COVID, pero que aquí aunaban pacientes con cáncer, con enfermedad inflamatoria, cardiópatas, incluso la hemoglobinopatía en este sentido cobró un factor de riesgo específico. Entonces, los niños que estaban en la adolescencia o que eran muy pequeñitos también eran pacientes que podían desarrollar un COVID grave y que estos niños tenían que recibir tromboprofilaxis, ¿ok? Y a partir de esto empezamos a tener datos ya mucho más objetivos y mucho más fuertes, porque ciertamente antes de esto, pues teníamos recomendaciones de expertos, teníamos guías de ASH que ya les van a platicar un poco, eh, em, incluso las recomendaciones de CHEST que fueron desde el 2012 y que a partir de ahí no hemos tenido una actualización, pero a partir de aquí empezaron a decir, bueno, ¿cuál es la dosis profiláctica? ¿Cuál es lo que se recomienda? Los niveles objetivo que tenemos que tener. Y creo que es importante reconocer que la tromboprofilaxis en el paciente pediátrico se da 2 veces al día, no es como en el paciente adulto, la tenemos que indicar cada 12 horas de 0.5 a 0.75, a diferencia del adulto. Y también a todos los niños se recomiendan niveles de factor anti-10 activado o niveles plasmáticos de heparina, que es el término más correcto para este tipo de pruebas, y que mucho de esta información se tenía que hacer niveles siempre a los pacientes pediátricos, porque así como en el adulto se describía esa resistencia a la heparina por el estado inflamatorio, también en el paciente pediátrico nosotros logramos ver que con dosis profilácticas realmente no estábamos logrando esa dosis que queríamos, ese nivel que queríamos. Entonces teníamos que dar prácticamente dosis terapéuticas para alcanzar niveles profilácticos. Estos ya son modelos que se han propuesto incluso para la tromboprofilaxis y que, como ustedes ven, muchos de ellos sí vienen de los cardiópatas porque son en los que hemos empezado a utilizar muchas de las terapias y que mucho se ha extrapolado también de ahí y que muchos de los medicamentos primero se prueban en los cardiópatas porque obviamente muchos de ellos necesitan anticoagulación, pero también tenemos información acerca de los pacientes con leucemia, sobre todo en PARCA, que fue un estudio súper grande y que nos dio información acerca de si deberían de recibir solamente heparina de bajo peso molecular, heparina no fraccionada o antitrombina, por ejemplo, que también fue una recomendación en algún momento de la Sociedad Americana de Hematología y que ahora no es una recomendación fuerte tal cual. ¿Cuánto tiempo? Muchos de los datos hemos extrapolado de los pacientes adultos. Ahora tenemos información de cuánto tiempo tenemos que tratar a estos pacientes. Ciertamente muchos los empezamos a tratar de 3, 6 meses, algunos extendían hasta 12 meses. Ahora hay grupos que recomiendan que podemos acortar ese tiempo siempre y cuando pues quitemos ese factor de riesgo, ¿no? Y el trombo se haya resuelto, que pudiéramos acortar esos tiempos hasta 8 semanas y que empezamos a utilizar ciertos medicamentos como los DOACs que ya les van a platicar un poquito más adelante, pero que también ya tenemos experiencia en ese sentido, ¿no? Entonces, yo quisiera que se llevaran a casa los factores de riesgo, que existen escalas ciertamente para ciertos pacientes, pero que muchos de estos pacientes incluso están afuera en los pisos de pediatría, no necesariamente en una terapia intensiva. ¿Por qué? Porque están infectados, porque tienen catéter venoso central, porque tienen estancias prolongadas, porque tienen un estado inflamatorio y muchos de ellos no los tenemos con tromboprofilaxis. Las dosis, no quisiera meterme mucho porque les van a comentar, pero ustedes saben que podemos utilizar no fraccionada, heparina de bajo peso molecular, podemos utilizar incluso vivalirudina y argatroban, que desafortunadamente en México no tenemos, pero que sabemos perfectamente que funciona perfecto, sobre todo en los neonatos. El pentasacárido, el fondaparinux, que lo podemos utilizar arriba de 4 años. Los antagonistas de vitamina K, que creo que nunca van a desaparecer porque tienen sus propias recomendaciones, y el uso de los DOACs. Y que ahora estamos viviendo esta era que me parece que nos da la oportunidad
individualizar a cada paciente para recibir el mejor anticoagulante que requiere ese paciente, que ya tenemos experiencia incluso con los DOACs que existen en los adultos, pero que también se han probado en niños, el Rivaroxaban, el Apixaban, el Edoxaban, que es, nosotros en México tenemos todavía poca experiencia en niños porque llegó hace apenas un par de años y todavía no tenemos acceso tal cual en México, pero el resto de los DOACs los estamos utilizando, que el Dabigatran específicamente yo quería mencionarles, pues que ya tiene su recomendación específica para tromboprofilaxis secundaria. Y que ahora también tenemos esta parte de la tromboprofilaxis no farmacológica, que hay algunos estudios que sugieran que pudiera ser que no nos ayude tanto, pero ciertamente esos estudios no han sido aleatorizados, doble ciego, y que en cuanto a un paciente que tiene una contraindicación para recibir farmacológica, creo que el proporcionarle una tromboprofilaxis mecánica, que ciertamente en los niños tenemos ciertas adecuaciones porque tenemos que medir la pierna, justo para que no tengamos estos daños que nos comentan, puede ser adecuada y puede ser segura, ¿no? Incluso este artículo que a mí me gusta mucho mostrarlo siempre cuando doy alguna charla de trombosis, porque es una checklist que hicieron unas enfermeras en Estados Unidos para pacientes con alguna enfermedad oncológica, y que es una checklist súper fácil que nos permite estratificar a nuestro paciente y decir, este paciente tiene riesgo de trombosis o no. Como ven, nuevamente está la edad, está las enfermedades inflamatorias y qué tipo de quimioterapia está recibiendo, porque sabemos que ciertos tipos de quimioterapia nos pueden dar cierto riesgo. Ya llevamos 25 minutos, Nara, digo, para ir tratando de cerrar. Y el que podemos justo dar este tipo de estratificación, pues nos permite poder dar un tratamiento adecuado en los pacientes, tanto en el hospital como fuera de ellos, ¿no? La tromboprofilaxis secundaria que yo les decía que hay, sobre todo el Dabigatran, está perfectamente aprobado para este uso. Y que bueno, yo quiero solo mostrarles al final de esto que pues la Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis está trabajando fuertemente para esto. Creo que nosotros como pediatría hemos avanzado lentamente tanto en el reconocimiento como en el tratamiento y en la tromboprofilaxis del paciente pediátrico. Creo que es algo importante que reconozcamos que tenemos ya factores de riesgo muy establecidos, que podemos individualizar el tratamiento, que sí tenemos que pensar en trombosis en el niño, que la prevención es posible, que justo el subcomité de la ISTH, que es específico para el Día Mundial de la Trombosis, por primera vez el año pasado, tiene contenido pediátrico en su página que ustedes pueden revisar. Es información tanto para profesionales de la salud como para pacientes, y que justamente está volteando a ver a pediatría porque creo que este es un problema de salud que está siendo exponencial y que creo que el mes octubre es el mes en donde debemos de poner más énfasis, tenemos que reconocer y pensar que la trombosis en el niño existe, ¿no? Esas son las consideraciones que yo quería compartirles y bueno, quedaré pendiente para las preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mara. La doctora Servio se quiere comenzar su exposición. Buenas tardes, ¿se escucha y se ve? Sí, Carolina, perfecto. Gracias. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación a participar de esta reunión. En estos minutos siguientes vamos a conversar sobre el tromboembolismo venoso en pediatría desde el punto de vista de las guías de la Asociación Americana de Hematología y la Asociación Internacional de Hemostasia y Trombosis. Como se mencionó recién,
Sabemos que la trombosis en pediatría es una patología que se ve en niños enfermos, niños hospitalizados principalmente, y que su incidencia ha aumentado alrededor del 130% en los últimos 20 años. Y vamos a conversar sobre las guías que se publicaron en mayo de este año. Son guías de tratamiento antitrombótico pediátrico, y una consideración que tenemos que tener en cuenta es que el análisis de la bibliografía se hizo hasta enero del 2024, cuando aún alguna de las drogas de los anticoagulantes orales directos no había sido aprobado para su uso pediátrico. Dentro de las principales recomendaciones, una de las primeras es en relación al tromboembolismo venoso pulmonar o a la trombosis venosa profunda sintomática. En estos casos, y basados muchas veces en, como se mencionó también recién, la evidencia que se cuenta en adultos, el panel sugiere la anticoagulación en vez de no anticoagular. Por el Carolina, contrario, perdona, a lo mejor sí. pudieras ponerla en presentación para que se haga. Por eso preguntaba, me parecía que no sabía, no estaba segura si se veía. A ver, Sí, está puesta con las diapositivas al costado para a ver abrirla. ahí, Ahora sí, sí, ahí sí. Bien, sí. perfecto. Bueno, entonces les comentaba que al contrario del evento sintomático, los eventos que actualmente se denominan no sospechados clínicamente, que son los que antiguamente se denominaban asintomáticos o incidentales, que son aquellos que se encuentran durante un estudio de imágenes realizado con otra finalidad, o durante el screening para detectar trombosis, que es una recomendación que ahora no se utiliza más. El panel propone usar o no usar anticoagulación basado en una decisión individualizada. Y en esa individualización propone tener en cuenta para tomar esa decisión cuál es la extensión de la trombosis, si hay presencia de algún shunt intracardíaco, sobre todo si es de derecha a izquierda, que pueda justificar un accidente cerebrovascular paradojal, o si todavía están presentes los factores de riesgo y entonces existe riesgo de progresión o de embolia, y en base a eso poder definir si ese niño requiere o no de una terapia anticoagulante. Otro de los escenarios muy frecuentes que tenemos en pediatría, también como se mencionó recién, son las trombosis venosas profundas asociadas a catéteres venosos centrales. Sabemos que el catéter venoso central es el factor de riesgo más frecuente, tanto en neonatos como en niños, y ha cambiado la guía en relación a la anterior en cuanto a si ese catéter que no se requiere más o que no está funcionando en el momento en que se detecta la trombosis debe retirarse inmediatamente o luego de haber iniciado anticoagulación por un mínimo de 48 horas. Con la evidencia que se cuenta actualmente, se vio que no hay diferencias significativas en relación a tromboembolismo pulmonar o accidente cerebrovascular si el catéter se retira antes o después de haber iniciado terapia anticoagulante. De todas maneras, vuelve a proponer tener en cuenta los factores de riesgo y la extensión de la trombosis que presenta ese paciente para definir cuál sería la mejor conducta en determinado momento y en determinado paciente. En relación al tromboembolismo venoso provocado, Mara mencionó recién la duración del tratamiento, y en esto la guía también propone una nueva perspectiva que sugiere un tratamiento anticoagulante más breve que el anterior, que era de 3 meses, sugiere acortarlo a 6 semanas, pero esto debe realizarse en pacientes seleccionados. ¿A qué se refiere con pacientes seleccionados? Esto se basa en el estudio KidsDot, que se publicó hace algunos años, en el 2022, donde a lo largo de 14 años o 13 años, del 2008 al 2021, se evaluaron 417 pacientes en 42 hospitales a lo largo de todo el mundo, digamos. Se incluyeron únicamente pacientes con tromboembolismo venoso provocado, y se evaluó para definir no inferioridad un tratamiento de 6 semanas contra 3 meses. Ahí está el N de los pacientes incluidos en cada grupo. Y los criterios que se utilizaron fue recurrencia y sangrado.
pueden ver en la parte inferior de la diapositiva que no hubo diferencias significativas en cuanto a recurrencia y sangrado en el tratamiento de 6 semanas contra el tratamiento de 6 meses. Es decir, que el estudio considera haber alcanzado el criterio de no inferioridad para un tratamiento acortado. Sin embargo, como dijimos, no puede extrapolarse esta duración de tratamiento a poblaciones que no hayan sido incluidas en este estudio. Y entre ellas podemos mencionar los niños con tromboembolismo de pulmón, los niños con un evento trombótico recurrente, aquellas trombosis que continúan siendo oclusivas luego de 6 semanas de anticoagulación, trombosis en el contexto de una enfermedad maligna, persistencia de los factores de riesgo que determinaron o favorecieron el desarrollo de esta trombosis, o la persistencia de anticuerpos antifosfolípidos o la detección de una trombofilia hereditaria mayor en ese niño. El estudio debemos considerar que realizó estos estudios al ingreso, pero que esto no es lo que está recomendado para la práctica diaria. O sea que esta última excepción valdría en el caso de que uno hubiera definido por algún motivo en particular evaluarlo antes de los 3 meses del diagnóstico de la trombosis. En relación ahora a los tromboembolismos pulmonares y trombosis venosa profunda no provocada, que son aquellos en los que no detectamos ningún factor de riesgo que haya colaborado con el desarrollo de la trombosis, escenario que es muy infrecuente en pediatría, menos del 5 al 10% de los niños va a desarrollar una trombosis no provocada. La guía sugiere un tratamiento de 6 a 12 meses, cuando muchas veces antes se planteaba una anticoagulación por tiempo indefinido. Esta recomendación se basa en el riesgo de recurrencia, que ronda el 20 a 30% a 3-4 años del evento, pero sobre todo pone en valor el impacto sobre la calidad de vida de un tratamiento anticoagulante en un niño que tiene muchos años de vida por delante en cuanto a la restricción, por ejemplo, de la actividad deportiva. Entonces la guía, si bien sugiere esta duración acortada de tratamiento, hace mención a una decisión compartida con el niño y con la familia, poniendo en valor las prioridades de cada una de ellas y qué predomina, si el riesgo de recurrencia o el impacto sobre la calidad de vida. Y recuerda que el porcentaje de recurrencia es mayor en adolescentes y frente a la presencia de trombofilia. En cuanto al tromboembolismo de pulmón, los divide en aquellos con compromiso hemodinámico, que se denominan masivos, o sin compromiso hemodinámico, que se denominan submasivos. Y esta recomendación se basa principalmente en un algoritmo publicado por un grupo internacional de hematólogos y especialistas en pediatría. Y en relación al TEP masivo, sugiere el uso de tratamiento trombolítico seguido de anticoagulación, mientras que por el contrario, en aquellos que no tienen compromiso hemodinámico, sugiere únicamente el uso de anticoagulación. Sin embargo, cabe destacar que en aquellos con tromboembolismo submasivo, que implica la evidencia ecocardiográfica o bioquímica de una disfunción ventricular, requiere un monitoreo cercano, ya que puede aparecer compromiso hemodinámico, sobre todo en el transcurso de las siguientes 72 horas, y que uno deba reevaluar la indicación de terapia trombolítica. Mara mencionó que, bueno, que recientemente se ha aprobado el uso de los anticoagulantes orales directos para pacientes pediátricos basado en estudios randomizados. En el momento en que se publicó la guía estaban aprobados el Rivaroxaban y el Dabigatran, es por eso que no hay recomendación sobre apixaban, y se los comparó con el Standard of Care, que son el estándar de cuidado, las heparinas y los antagonistas de la vitamina K. La guía sugiere el uso de DOACs sobre el Standard of Care y sin embargo recuerda que los primeros 5 días de todos los ensayos clínicos utilizaron heparinas antes del inicio de DOACs, por lo tanto la recomendación por ficha técnica es mantener 5 días iniciales de tratamiento con heparina. ¿En qué se basa esta recomendación?
Como les decía, se basa en los ensayos clínicos donde no se evidenció que el estándar of care sea superior al uso de anticoagulantes orales directos en lo que refiere a mortalidad, recurrencia, resolución de la trombosis, sangrado, tanto sea mayor como clínicamente relevante, pero no mayor. Ustedes ven ahí los intervalos de confianza, donde ninguno tuvo una diferencia significativa a favor de uno u otro de los tratamientos. En relación al síndrome postrombótico, no pudo evaluarse debido a que el tiempo de seguimiento de estos ensayos no fue suficiente. Sin embargo, hay algunas consideraciones que uno debe recordar y que el panel se encarga de aclarar qué grupos de pacientes o factores de riesgo deben tenerse en cuenta para no utilizar los anticoagulantes orales directos o utilizarlos con mucha precaución. Y estos grupos incluyen aquellos niños con alteración de la absorción intestinal, sea crónica o transitoria, niños con alteración de la función hepática y define tanto la alteración enzimática como la colestasis, y aquellos niños con alteración de la función renal con un filtrado glomerular menor a 30. Por otro lado, debemos recordar que los antídotos específicos para cada una de estas drogas no tienen todavía estudios pediátricos, es decir, que no se conoce la dosis recomendada para pediatría de los antídotos ni los efectos adversos. Y en cuanto al uso de un antídoto específico, que es el concentrado de complejo protrombínico activado, tampoco hay datos y además cabe recordar que es una medicación trombogénica, por lo tanto su utilización en un niño que presenta una trombosis reciente puede implicar algún riesgo adicional. En cuanto a la trombosis del sistema nervioso central, la guía sugiere el uso de terapia anticoagulante tanto si hubiera como si no hubiera presencia de hemorragia. Esto se basa en que los estudios o la evidencia que encontró el panel demuestra menor mortalidad y menor secuela neurológica en los pacientes que recibieron terapia anticoagulante. Sin embargo, hace hincapié en evaluar cuál es la causa de la hemorragia. Si la hemorragia es secundaria a la congestión venosa producida por la trombosis, es decir, un ACV isquémico con conversión hemorrágica, vale la indicación de la terapia anticoagulante para disminuir el riesgo de mortalidad y secuela. Sin embargo, si la hemorragia está asociada a una cirugía reciente, a una enfermedad neoplásica del sistema nervioso central o a un traumatismo, en ese caso hay que valorar si es mayor el riesgo de hemorragia aumentada por la terapia anticoagulante o el beneficio que ésta pudiera brindar. Y por otro lado, hace hincapié en que la indicación es solamente anticoagulación, no terapia trombolítica, excepto en casos muy particulares donde con una terapia anticoagulante adecuada se observará progresión de la trombosis y deterioro clínico. En relación a trombosis de venas renales, las divide en aquellas que comprometen y no comprometen la vida y recomienda fuertemente, es una de las únicas indicaciones o recomendaciones fuertes de la guía, la anticoagulación exclusiva en vez de la trombolisis. Y en aquellos pacientes que tienen compromiso de vida, y compromiso de vida lo considera a la trombosis venal bilateral por el hecho de que frente a la pérdida de la función renal, el paciente pierde el órgano y depende de hemodiálisis, sugiere ahí sí utilizar la terapia trombolítica seguida de anticoagulación. En relación a la trombosis portal, sugiere anticoagulación en el caso de neonatos o niños con una oclusión total de la vena porta o en niños con oclusión parcial no provocada, es decir, que no se encuentra un factor de riesgo, o en aquellos que están cursando el posoperatorio de un trasplante hepático. Y sugiere no anticoagular a neonatos con una trombosis parcial de la vena porta y sí monitorearlos, así como dijimos con el tromboembolismo pulmonar, a través de imágenes, en este caso, porque si progresara a una trombosis oclusiva total, uno debería reevaluar la indicación y no deberían anticoagularse niños con trombosis crónica con signos de hipertensión portal, ya que no ofrecería beneficios la anticoagulación y aumentaría los riesgos de sangrado. Por último, recordar que todo niño con tromboembolismo venoso puede desarrollar un síndrome postrombótico y en esto se ha trabajado mucho los últimos años para su seguimiento y detección.
Cada órgano tiene su propio síndrome post-trombótico, el pulmón, el riñón, el hígado, y en relación a la trombosis venosa profunda, se debe evaluar a partir de los 6 meses del evento y hasta los 10 años en neonato y por lo menos 5 años en niños, ya que pueden verse mucho después del evento inicial el desarrollo de esta sintomatología. Como conclusiones del tratamiento de una trombosis, el tromboembolismo venoso se asocia a morbilidad significativa y mortalidad en pediatría. El tratamiento de elección, en la mayoría de los casos, es la terapia anticoagulante. La experiencia con DOACs ha aumentado en pediatría, sin embargo, deben tenerse en cuenta los grupos donde no deben utilizarse o debe utilizarse con precaución, y la terapia fibrinolítica tiene indicaciones muy precisas y debe evaluarse en cada caso en particular. En este pequeño bloque vamos a hablar de tromboprofilaxis anticoagulante en niños. No hay todavía guías publicadas, pero se hizo una presentación en un último congreso internacional respecto de algunas de las recomendaciones que tendría la guía próxima a publicarse. Hay diferentes escenarios, como mencionó Mara, que aumentan el riesgo trombótico en niños. Algunos son estos que están mencionados acá y vamos a recorrer algunos puntuales. En los niños con leucemia y linfoma, como ella mencionó, sabemos que es una patología que aumenta el riesgo trombótico y hay suficiente evidencia de que la anticoagulación disminuye este riesgo. Sin embargo, no todas las subpoblaciones de niños con estas enfermedades llevan el mismo riesgo y por eso uno debería tratar de identificar dentro de este grupo un subgrupo. En este sentido, siempre debemos evaluar riesgo-beneficio. Los riesgos se ven aumentados en la población adolescente, en los niños con obesidad, en aquellas leucemias de alto riesgo o niños con antecedentes trombóticos. Y esto deberá contrastarse contra el riesgo de sangrado, que va a estar aumentado en los niños de menor edad, en aquellos con trombocitopenia secundaria a la enfermedad o al tratamiento quimioterápico o radioterápico, en pacientes con insuficiencia renal o con antecedentes de sangrado. Y debe mencionarse particularmente el riesgo que conlleva la asparaginasa, como se mencionó, y tener en cuenta interrumpir esta profilaxis frente a procedimientos invasivos. En este sentido, en este estudio canadiense, podemos ver que durante la inducción ocurren 1/3 de los eventos que van a desarrollar los niños que tengan esta patología y por eso los estudios que se han realizado han hecho hincapié en la fase de inducción. Por eso las conclusiones de estos estudios no pueden extrapolarse al resto del tratamiento. Uno de los estudios principales es el Trombotec, que fue realizado en 2 países de Europa, y podemos ver en el primer gráfico que tanto la enoxaparina como la suplementación con concentrados de antitrombina derivados plasmáticos mostraron un beneficio en cuanto a la reducción del riesgo trombótico para la cohorte total. Sin embargo, cuando analizamos subgrupos, podemos ver que en los niños menores de 6 meses no se observaron beneficios de estas dos terapéuticas, pero en los niños 6 años, y en los niños mayores de 6 años sí hubo una diferencia significativa en cuanto al riesgo trombótico con el uso de enoxaparina y concentrados de antitrombina. Pero acá tenemos que agregar que cuando se analizó la recaída de la enfermedad en este estudio, el grupo de riesgo intermedio que había recibido concentrados de antitrombina mostró un aumento del riesgo de recurrencia. Es por esto que, a pesar de haber observado una disminución del tromboembolismo venoso asociado a la suplementación de antitrombina, dada la relevancia de prevenir una recurrencia del cáncer, no se recomienda la utilización de estos concentrados de manera rutinaria. Es decir, como conclusión, en este subgrupo de pacientes, si uno decide indicar profilaxis anticoagulante porque valora al paciente como de alto riesgo dentro de esta enfermedad, una sugerencia es utilizarlo únicamente durante los ciclos que contienen asparaginasa y suspender la profilaxis luego de 2 a 3 semanas de haber utilizado esta droga. Y siempre recordar suspender antes y después de procedimientos invasivos, como son las punciones lumbares reglamentarias dentro de los protocolos de tratamiento de estas enfermedades, y de disminuir o suspender las dosis de tromboprofilaxis cuando hubiere trombocitopenia moderada o grave. Pasando a lo que son tumores sólidos, también se mencionó
algo al respecto. En este caso, muchos de los niños que se presentan al diagnóstico de la enfermedad maligna ya tienen la trombosis instalada. Por ese motivo, no se recomendaría una tromboprofilaxis a todos los pacientes con tumores sólidos porque el riesgo posterior disminuye. Es decir, que nuevamente vamos a tener que valorar riesgo-beneficio de una tromboprofilaxis y aquellos pacientes de mayor riesgo se consideran nuevamente los adolescentes, en este caso aquellos que tengan compromiso o invasión vascular por el tumor, cirugías, catéteres o movilidad reducida, siempre que no haya un riesgo de sangrado significativo. En relación a los niños que son dependientes de nutrición parenteral total, la evidencia muestra una incidencia trombótica de alrededor del 60% de trombosis venosa profunda asociada a catéter a 5 años de seguimiento, y estas trombosis múltiples en estos niños puede hacer que la única opción terapéutica sea un trasplante intestinal. Los pacientes sometidos a trasplante de intestino tienen menor sobrevida que aquellos que utilizan la nutrición parenteral. Es por eso que se le da mucho valor a tratar de prevenir la trombosis en este grupo de niños con síndrome de intestino corto. Y ya está recomendada la tromboprofilaxis secundaria en guías de tratamiento de insuficiencia intestinal. En relación a catéteres, ya se mencionó que no todos los catéteres conllevan el mismo riesgo trombótico y que además el catéter, como dijimos, es el factor de riesgo más frecuente en pediatría y que suele sumarse a otros factores de riesgo como intestino corto, como nutrición parenteral, leucemia, tumores, es decir, que suele ir acompañado de otros factores. En este caso, nuevamente no está recomendada la tromboprofilaxis de rutina. Habrá que evaluar pacientes con mayor riesgo trombótico y menor riesgo de sangrado, y entre ellos, como mencionó Mara, los críticamente enfermos, los que están asistidos con asistencia respiratoria mecánica o inmóviles, son los grupos de mayor riesgo. Este trabajo, publicado por un grupo estadounidense, es muy interesante porque logra mostrar lo que se mencionaba en respecto de la dosis a utilizar en profilaxis. Si ustedes ven el primer gráfico, podemos ver que la anticoagulación en dosis profiláctica no mostró beneficios en cuanto a reducir la incidencia de recurrencia trombótica. Por el contrario, la dosis completa o la dosis terapéutica sí mostró una reducción significativa de la recurrencia trombótica. Y por otro lado, en el análisis multivariado, este estudio pudo mostrar que los niños con cardiopatías congénitas, dependientes de nutrición parenteral total, con catéteres, por cada catéter que se adiciona y con condiciones crónicas complejas, tienen un riesgo significativo de trombosis. Este trabajo mereció un comentario del doctor Monaghan y de Newell, donde hacen mención a que menos del 20% de los niños presentaron recurrencia trombótica, es decir, que el número necesario a tratar y el número necesario de dañar sigue siendo alto si uno estableciera una tromboprofilaxis para todo aquel niño con catéter. Por eso es necesario subestratificar dentro de este grupo. Reconoce el hecho de haber podido identificar a la cardiopatía congénita y la nutrición parenteral como condiciones de mayor riesgo sobre otras, y la posibilidad de haber demostrado que la anticoagulación a dosis terapéuticas fue exitosa en disminuir el riesgo de tromboembolismo venoso y con un bajo riesgo de hemorragia asociada. Como conclusiones de tromboprofilaxis en pediatría, podemos decir que la incidencia de tromboembolismo venoso en niños enfermos continúa en aumento, especialmente en centros de alta complejidad, que no hay scores pediátricos predictores de tromboembolismo venoso, como se mencionó también, a pesar de que hace muchos años que se trabaja en tratar de desarrollar estos scores, no son sensibles y específicos por el momento. El número necesario a tratar sigue siendo elevado. Las situaciones con recomendaciones de tromboprofilaxis continúan siendo muy escasas en pediatría, y el tiempo y la dosis del tratamiento son muy importantes a la hora de determinar su eficacia en relación a la disminución del riesgo trombótico. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Carolina y Mara.
Vamos a pasar a las preguntas. Yo quisiera preguntarles a ambas cuál es su opinión con respecto a la indicación de estudio de trombofilia en los niños con trombosis venosa. Mara primero, Carolina, como quieran. Bueno, específicamente yo les comentaba un poco acerca que la trombofilia antes era como el pensamiento que antes todo el mundo tenía en relación a los niños, pero bueno, ahora sabemos que no es una realidad, que ciertamente hay grupos de riesgo en donde si tenemos antecedentes familiares de trombosis en personas jóvenes o en trombosis en sitios poco habituales, eso, o una trombosis de recurrencia a pesar de tener un tratamiento adecuado, pues son focos rojos que tendría que hacernos pensar, este paciente tendría que tomarse trombofilia, pero hay que recordar también que la preanalítica siempre nos indica, vamos a esperar a que pase el momento inflamatorio, vamos a tomarla una vez que el paciente regrese a su estado basal, porque muchas veces decimos, bueno, y sobre todo en México particularmente, a veces decimos, vamos a tomarla para ver cómo tenemos un estado basal, y no, la realidad es que tenemos que tomarla en los tiempos que están recomendados, que son una vez que haya pasado el momento inflamatorio, porque a veces nos confunde más, ¿no? Entonces creo que es importante recordar el momento en donde debemos tomarlo, y el paciente que está indicado tomar trombofilia, en realidad ya no es una recomendación de vamos a tomar a todos los niños trombofilia. Creo que eso es algo importante de recordar, ¿no? Y doctora Servio, ¿cuál es su opinión? Sí, bueno, coincido en que se han ido reduciendo los grupos que actualmente tienen indicación de estudio de trombofilia, como se mencionó, aquellos con antecedentes familiares, que aún así está discutido si tienen indicación o no. Em, los niños con trombosis no provocada, ese es un grupo donde uno no solo debería descartar cualquier enfermedad asociada al desarrollo de trombosis, como enfermedades malignas o inflamatorias, sino también el hecho de que pudiera haber una trombofilia hereditaria o adquirida. Y bueno, y como dijo Mara, recordar que en principio no deberían hacerse en agudo como recomendación general. Sin embargo, hay algunas situaciones puntuales donde si uno considera que el factor de riesgo en ese niño es transitorio, si uno no toma o no realiza el estudio de trombofilia en ese momento, puede llegar a perderse la posibilidad de diagnosticar cuál fue el factor de riesgo en ese niño. Por ejemplo, en alguna deficiencia adquirida de proteína S, en el contexto de una convalecencia de varicela, por decir algún caso puntual, o una deficiencia transitoria de antitrombina asociada a asparaginasa o asociada a síndrome nefrótico, a quilotórax, digamos, en esas situaciones donde el factor de riesgo es transitorio y que es una trombofilia, pero adquirida y transitoria, si uno no toma la muestra en ese momento, bueno, no va a tener posibilidad de hacer el diagnóstico. Acá hay una pregunta de la doctora Cueva que dice, ¿cómo se puede manejar la tromboprofilaxis en el paciente con sepsis que frecuentemente se encuentra con trombocitopenia para evitar el riesgo de sangrado por la anticoagulación, además de la tromboprofilaxis? Es decir, en un paciente con sepsis y trombocitopenia, si tuviera alguna indicación, bueno, ¿cómo lo manejaría? Esa es un poco la pregunta. Y de por sí la sepsis por sí misma no es criterio de tromboprofilaxis. En general, estos scores de los que hablábamos tratan de sumar factores de riesgo porque sabemos que un solo factor de riesgo en pediatría es poco determinante de trombosis, tiene poco peso por sí mismo en general. Es decir, que lo que se trata de, y se hace muchos años que se está trabajando en tratar de validar estos scores, es la sumatoria de factores de riesgo, es decir, la enfermedad crítica, el respirador, la cuestión inflamatoria, el catéter, la inmovilidad, es decir, hay muchos factores de riesgo. Eh, ¿Hay alguna publicación respecto de niveles valle, podríamos llamar, o niveles mínimos de plaquetas por debajo de los cuales no estaría indicada la anticoagulación, que algunos proponen 20 a 30.000 plaquetas?
Sin embargo, son muy poquitos estudios y me parece que en esos casos hay que individualizar el riesgo y el beneficio que supone una tromboprofilaxis para ese niño en particular. Si hay sangrado activos en ese momento o el antecedente de algún sangrado activo reciente, si el niño con sepsis tuvo que ser operado por algún motivo, un cuadro abdominal que hubiera requerido alguna cirugía, alguna resección intestinal. Es decir, que creo que son muchos los factores de riesgo que, como vimos a lo largo de la presentación, la balanza está siempre presente y uno pone de un lado en qué lo beneficiaríamos con la tromboprofilaxis y en qué lo podemos perjudicar y en base a eso ver qué es lo que predomina. Me parece que no hay una única respuesta. Yo agregaría eso un poco nosotros, por ejemplo, siempre tratamos de darle un poco el beneficio a la heparina no fraccionada, su acción antiinflamatoria. Entonces, en pacientes que están críticamente enfermos, que están muy vulnerables, más que heparinas de bajo peso molecular en ese sentido, tratamos de utilizar no fraccionadas para darles en ese sentido el mecanismo antiinflamatorio que pudiera darnos ese beneficio. Y sí, ciertamente, como comenta la doctora Carolina, cada vez sabemos que necesitamos menos plaquetas y cada vez las guías se nos hacen un poquito más restrictivas en cuanto a si tienes este nivel de plaquetas. Empezábamos como en 50,000, después 30,000, ahora están justo en esta parte entre 20 y 30,000. Pero creo que sí, hay que individualizar al paciente. Siempre pensar, si un paciente críticamente enfermo, pues es como la sopa perfecta, le llamo yo, para que se forme un trombo, ¿no? Entonces, en ese sentido, tratar un poco de utilizar lo que podamos darle el beneficio. Si tenemos no fraccionada, pues a lo mejor utilizar dosis más bajas. Después, si el paciente está un poco más estable, podemos cambiar a bajo peso molecular. Entonces, creo que en ese sentido, afortunadamente, tenemos varias opciones y que pueden beneficiar al paciente, pero sí hay que individualizar a cada paciente, porque ciertamente no tenemos todavía como receta de cocina. Cada paciente es individual y tenemos que dar tanto el beneficio, pero siempre ponderar el riesgo de dar un anticoagulante. Bueno, acá hay otra pregunta de la doctora Caterina Ríos. Dice, ¿qué opinan respecto a la tromboprofilaxis en niños que se someterán a tratamientos por baja talla, transición de género, entre otros, que tienen antecedentes familiares de trombofilia, que se derivan para estudio de trombofilia, pero no han tenido eventos trombóticos, y luego se solicita el pase de la especialidad de hematología para iniciar estos tratamientos? Tema creo que es complejo y bastante controvertido, ¿no? Sí, bueno, yo, por ejemplo, en ese sentido, creo que ya hay varias publicaciones, incluso de la Academia Americana de Pediatría. Hay algunas recomendaciones de ISTH en donde decían, no existe un riesgo incrementado. Sin embargo, por ejemplo, Julie Jeffrey, que está en San Diego y que se dedica específicamente a trombosis, ella tiene una clínica específica para los pacientes que están en transición de género. Y ella lo que sí ha recomendado, y que incluso he podido platicar con ella, nos platica y nos dice, sí, yo siempre les doy tromboprofilaxis a los pacientes que están suplementados o con esta parte hormonal. Siempre ella sí recomienda que tomemos trombofilia previamente, pero ella sí sugiere que demos tromboprofilaxis durante la suplementación con hormonales, a pesar de que existe esa publicación en la Academia Americana de Pediatría de hace, yo creo que unos 3, 4 años, en donde se mencionaba que aparentemente no hay un riesgo incrementado en los pacientes que estén en transición, pero yo creo que falta, pues creo que necesitamos mucha más información para decir, todos necesitan tromboprofilaxis, no necesitan tromboprofilaxis, o necesitamos iniciar estudio de trombofilia heredada en ese sentido, pero creo que va a ser algo que más frecuentemente vamos a ver, porque ciertamente es algo que está sucediendo en el mundo, no en Sierra, sino en todo el mundo. Los pacientes que están suplementados un medicamento hormonal o un medicamento que incrementa el riesgo trombótico. Entonces creo que nos va a faltar información, pero creo que es algo que vamos a tener que delucidar, ¿no?
Acá hay una pregunta que creo que va a ser la última, porque ya son las 8. Creo que es para la doctora Servio. Dice, ¿se podría iniciar tromboprofilaxis en aquellos neonatos con factores de riesgo de enfermedad tromboembólica? Em, Creo que se repite un poco la respuesta anterior, ¿no? Tendrían que ser numerosos factores de riesgo para considerarlo. Un caso puntual serían los neonatos con intestino corto dependientes de nutrición parenteral. En eso sí creo que podría haber una indicación de tromboprofilaxis primaria. Si bien, como les decía, la guía todavía no fue publicada, la guía pediátrica, en principio va a haber una recomendación al respecto, eh, que está eh, discutido en qué momento sería, ¿no? El momento de iniciar en alguien que uno sabe que va a ser dependiente de nutrición parenteral. Hay algunos estudios del doctor Faustino, del doctor Soquet, que muestran que cuanto antes uno inicie la tromboprofilaxis en relación a un catéter o a la nutrición parenteral, mayor es la posibilidad de disminuir el riesgo. Luego el estudio que se presentó recién de la doctora Raffini o del grupo de la doctora Raffini, que muestra que las dosis terapéuticas serían mejores que las dosis profilácticas en cuanto a disminuir el riesgo trombótico. Y por último, algunos trabajos puntuales de síndrome de intestino corto, donde también se ve que la precocidad en el inicio de la tromboprofilaxis podría beneficiar. Sin embargo, bueno, está discutido en qué momento uno lo iniciaría. Pero creo que son de vuelta casos puntuales donde uno plantearía tromboprofilaxis en el periodo neonatal por el riesgo además de sangrado, ¿no? Es una población con riesgo de hemorragia intraventricular, hemorragia intracraniana, que suelen cursar sepsis con marcada trombocitopenia, es decir, que es muy paciente a paciente o caso por caso. Bueno, y acá creo que vas a hacer la última pregunta, la del doctor López, que dice, ¿quién trata esta patología? ¿El pediatra, el angiólogo o el hematólogo? Bueno, Pueden yo opinar creo primero que todos. yo considero que justamente este tipo de charlas es para sensibilizar a los profesionales de la salud que tratan a los niños. Creo que en el adulto está muy claro que puede ser un cardiovascular, un angiólogo. En este sentido, creo que en este momento los hematólogos tenemos mucho más experiencia tratando trombosis en el niño, pero que estamos tratando justo de que esto se expanda para que mucho más profesionales de la salud puedan sensibilizarse para identificar y tratar adecuadamente a los niños. Creo que el correcto es el que sabe tratar al paciente, el que sabe cómo tratar al paciente y sabe tratar la complicación del paciente. Entonces, creo que no es una receta de cocina, creo que tenemos que empezar a sensibilizarnos y a aprender de estos temas para poder tratar adecuadamente al paciente, ¿no? No creo que haya una sola respuesta específica para quien trate a estos pacientes. Mm. Las guías actuales, estas del 2025, siguen sosteniendo lo mismo que sostenían las guías del 2012 y del 2018, donde el planteo es que si se dispone de un profesional especialista en hematología en pediatría, ese sería la persona, el profesional indicado. En caso de no contar con hematólogos pediatras, sería un pediatra en contacto con un hematólogo pediatra y bueno, frente a la no disponibilidad, como se mencionaba, la persona mejor preparada. Pero la guía actual sigue haciendo hincapié en que lo ideal sería que lo tratara un hematólogo pediatra. Bueno, creo que no habiendo, a ver, mi no se queda con una pregunta más. Em, Podemos dar por cerrado, son un poquito más de las 8, así que agradezco muy puntualmente a la doctora, a la doctora Mara Toscano y a la doctora Carolina Servio por sus presentaciones, las dos fueron muy actualizadas, excelente, y a todas las personas que se han unido, que fueron muchas eh, a esta reunión, un poco para destacar la importancia de una complicación grave que es la enfermedad tromboembólica en pediatría. Así que
muy buenas noches, que tengan un muy buen fin de semana. Gracias a Gracias. todos.